Muy buen día, compañeros y tutora. Espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar. Bueno, de acuerdo a la tarea número 3, escogí para exponer sobre el Manual de Programa de Vigilancia Epidemiológico para Riesgo Psicosocial. Mi nombre es Daisy Viviana Alonso, estudiante de Salud y Seguridad en el Trabajo. Estoy viendo la materia de Vigilancia Epidemiológica, soy del grupo 1 y mi tutora es Mónica Amaya Amaya. Bueno, de acuerdo a lo siguiente, vamos a exponer sobre el riesgo psicosocial y vamos a empezar definiendo qué es el riesgo psicosocial. Entonces, esa es la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad o daño en un grupo dado. La probabilidad de ocurrencia trae riesgo en la salud. ¿Cuál es ese riesgo? Son reacciones en los trabajadores con respuestas alteradas de carácter cognitivo, emocional, fisiológico y de comportamiento ante los efectos estresantes no resueltos de los factores de riesgo psicosociales inherentes a las condiciones de trabajo. Bueno, de acuerdo a esto, ¿sí? se estableció una resolución que es la 2646 que dice que se debe llevar a cabo una identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de los factores de riesgo psicosocial. Esta para controlar la aparición de efectos en la salud y para que se construyan estrategias, acciones y actividades tendientes a disminuir el riesgo. Listo, de acuerdo a las implicaciones en la salud, ¿qué es esto? Estudios realizados sobre los factores de riesgo psicosociales confirman que la salud física peligra cuando el medio de trabajo deshumaniza a la persona por una combinación de factores a riesgo físico y psicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la sobrecarga de trabajo, la persona tiene diferentes síntomas y riesgos frente a la salud. La sobrecarga de trabajo puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Qué quiere decir con cuantitativa? Que es demasiado trabajo que hacer. Y cualitativa, es decir, trabajo demasiado difícil. Bueno, estos son los factores de acuerdo al riesgo psicosocial. ¿Qué factores son? Estrés, carga física, carga psíquica, carga mental, acoso laboral, carga de trabajo, efectos en la salud, efectos en el trabajo, jornada laboral y la utilización del tiempo mismo. Entonces, aquí les tengo unas imágenes ilustrativas. No, esto no es. Unas imágenes ilustrativas sobre el tema. Ay, qué pena, se me perdieron las imágenes. Aquí están. Entonces vamos a ir definiéndolas una por una, de acuerdo a las imágenes que les presento acá. Entonces, ¿qué entendemos por estrés? Es la respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. Carga física. Es el esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas, que implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. La carga emocional
o psíquica. Son las exigencias psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y de las condiciones en que debe realizarlo. Quiere decir, si un trabajador tiene que estar todo el tiempo sonriente, eso también es una carga. Carga mental tiene que ver con todos los factores juntos. Entonces, esto es un factor que también lleva al trabajador a tener un riesgo psicosocial. Acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador o jefe superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno que encamina a infundir el miedo, la intimidación, el terror y la angustia, a causar un daño psicológico en el trabajador. La carga de trabajo es, entendemos como carga de trabajo todas las actividades que hay que hacer dentro de la jornada laboral. Efectos en la salud. Un trabajador no puede llegar enfermo a trabajar porque puede peligrar a obtener muchas más enfermedades, entre estas emocionales y psicológicas. Los efectos en el trabajo. Esto son consecuencias en el medio laboral y en los resultados de trabajo. Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la desmotivación y el deterioro del rendimiento o el clima laboral, entre otros. La jornada laboral. Sabemos que hay varios factores, hay varias jornadas, varios turnos que también implican muchísimo en el riesgo psicosocial, como los turnos noche, los turnos partidos, el mañanas, las tardes, entre otros. Y la utilización del tiempo, esta influye más que todo en cómo el trabajador utiliza el tiempo dentro de su jornada laboral. Si dentro de la jornada laboral alcanza a hacer todas sus tareas establecidas. Si no, el trabajador es cuando se deja cargar de trabajo y empieza a obtener el estrés por sí mismo. Listo. Entonces, ya conociendo los factores, ¿quiénes son los responsables de que estos factores se eviten? Es el equipo colaborador de seguridad y salud en el trabajo. Para evitar todo esto, hay un desarrollo de un programa para la vigilancia epidemiológica en el riesgo psicosocial. Este desarrollo, esta metodología, la conocemos como el ciclo PHVA. El plantear, hacer, verificar y actuar. Entonces, ¿qué conocemos como planear? Es establecer objetivos y procesos necesarios para obtener resultado esperado. Al basar las acciones en el resultado esperado, la exactitud y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten también en un elemento a mejorar. Entonces, tenemos tres metodologías de acuerdo al planear. 1. Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 2. Detallar las especificaciones de los resultados esperados. Y 3. Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos verificando las especificaciones. Hacer. Entonces, es implementar los nuevos procesos y llevar a cabo el programa de vigilancia epidemiológico en riesgo psicosocial teniendo el plan definido, es decir, un cronograma que es importante tener en cuenta en la planeación de las fechas e intentar cumplirlas a cabalidad. Verificar. Este se lleva a cabo pasado un periodo previsto de antemano, se vuelve a recopilar los datos de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales para evaluar si se ha producido la mejora en el programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial. Este proceso puede ser trimestral
y se puede monitorizar la implementación y evaluación del plan de ejecución y documentando todas las conclusiones. Actuar. Entonces, es la documentación en el ciclo en base a las conclusiones del paso anterior, es elegir una opción y ponerla en práctica. Entonces, hay 4 planteamientos importantes en el actuar. 1. Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, se debe realizar un nuevo ciclo PHVA con nuevas mejoras. 2. Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de los procesos. 3. Si se han detectado errores insalvables, se debe abandonar las modificaciones de los procesos. Y 4. Ofrecer una retroalimentación y mejora en la planificación. Bueno, entonces debemos tener en cuenta en toda la metodología del desarrollo PHVA unas fases. ¿Cuáles son estas fases? ¿O qué implican estas fases? Entonces, implican planteamiento de acciones de intervención sobre el trabajo personal, relaciones interpersonales, mecánicas de trabajo grupal, formas de liderazgo, entre otras. También de condiciones inadecuadas de trabajo que dependen de factores de riesgo ocupacional como ergonómicos, locativos, carga laboral y los de seguridad, llegando a implicar políticas y direccionamientos institucionales. Entonces, ¿cuáles son los planteamientos de acción? Estas acciones son de intervención. Entonces, ¿qué quiere decir con acciones de intervención? Que intervienen a nivel general de toda la empresa. ¿Sí? Entonces, todas estas intervenciones se llevan a cabo en toda la empresa. Vamos a ver cuántas intervenciones son. Son 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a especificar qué quieren decir esas intervenciones. Entonces, la intervención en la población trabajadora se debe hacer en principio de acuerdo a la siguiente clasificación de casos. Casos sospechosos, casos probables y casos confirmados. ¿Qué se considera como casos sospechosos? Los trabajadores que tienen ¿cómo les dijera? Que tienen probabilidad de riesgo psicosocial. Es decir, si hemos visto a un trabajador que se ve estresado, que se ve abrumado, que se ve lúgubre, entonces hay que intervenir en ese. Casos probables. Una persona que efectivamente está muy estresado, que definitivamente no le sirve el tiempo, que está corriendo por todo, entre otros. Y los casos confirmados ya es por una voz médica profesional que dice, sí, esta persona, este trabajador, hay que intervenir en él porque tiene problemas mentales psicológicos por la carga laboral, tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, la intervención de población trabajadora interviene cuantitativamente como cualitativamente. Listo, ahora vamos a ver las intervenciones relacionadas a otros factores de riesgo ocupacional. Este corresponde a requerimientos de mejoramiento que afecta el adecuado desarrollo del trabajo a nivel ergonómico, locativo, físico, entre otros. Entonces, este interviene ¿en qué sentido? En verificar, en auscultar que el trabajador tenga su puesto de trabajo adecuadamente, que tenga todos los implementos laborales, que tenga todo el equipamiento, que tenga cómo trabajar, que tenga todo, en fin, al día. Entonces, en esto interviene. O locativo, que no hayan problemas al pasar, ¿sí? El físico, como les comentaba anteriormente, que el trabajador tenga
todos sus elementos para llevar a cabo el trabajo adecuadamente. Intervenciones relacionadas a la organización y a la dirección. Este debe comunicar formalmente los hallazgos que se consideren potenciales con las condiciones desfavorables para el desarrollo de las actividades laborales de los trabajadores a las direcciones y coordinaciones del ministerio a través de los conductos regulares existentes y al interior de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe llevar a cabo una comunicación con el Ministerio de Protección Social para intervenir en las condiciones desfavorables para el desarrollo de las actividades laborales, ¿sí? Entonces es muy importante comunicar para que estos errores o estos sean adecuadamente corregidos. Entonces, en la ejecución de intervenciones, esta determina las acciones de intervención que se requieren de acuerdo a la medición de riesgo psicosocial del Ministerio de Protección Social en relación con la población trabajadora, a otros factores de riesgo y a la administración y la dirección, como les explicaba anteriormente. Entonces se interviene nuevamente un chequeo con la población trabajadora a nivel cuantitativo como cualitativo, a otros factores de riesgo como climáticos, como locativos, físicos, psicosociales, entre otros. Y en la administración y la dirección, entonces que sí se haya que sí se hayan comunicado los diferentes las diferentes condiciones desfavorables para el desarrollo de las actividades laborales. Y si no, comunicarlas. Entonces, la evaluación de resultados y los ajustes de estrategia. Vamos a explicar primero los ajustes de estrategias. Se lleva a cabo los ajustes estratégicos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos y el cronograma de las actividades del programa. Entonces, esto lleva a cabo que se asegure que se haga un cumplimiento de los objetivos y que se cumpla el cronograma como tal establecido, de que las actividades se hagan a las fechas acordes, entre otros. La evaluación de resultados. Luego del proceso de mejoramiento continuo del programa de vigilancia epidemiológico, se realizan evaluaciones de los resultados obtenidos. Entonces, evalúa o chequea nuevamente que el objetivo general se esté cumpliendo. Bueno, entonces, para poder llevar a cabo estas fases del desarrollo del programa epidemiológico, se deben tener en cuenta los recursos necesarios para poder llevar a cabo el desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica, que son los recursos humanos, los recursos locativos, los recursos financieros y los recursos técnicos. ¿Qué entendemos como recursos humanos? El personal que va a llevar a cabo la investigación. Los recursos financieros es como tal el presupuesto que se va a necesitar para poder llevar a cabo las fases del desarrollo del programa de vigilancia epidemiológico. Por ejemplo, si necesitan fotocopias para hacer entrevistas, se necesita plata. Si se van a hacer charlas educativas, se necesita, no sé, el micrófono, todo eso incluye un presupuesto. Los recursos locativos son los sitios a donde se va a llevar a cabo cada charla, cada encuesta, cada entrevista, ¿sí? Es un sitio específico, como un salón de reuniones. Y los recursos técnicos son los recursos que se necesitan para hacer los cronogramas, como un Excel, como un... ¿sí? Digamos que si se van a llevar a cabo charlas, entonces un video beat, entre otros. Bueno, y por último, se debe llevar a cabo
la fase de sistema de información y el cronograma de actividades. Entonces, ¿qué entendemos como fase de sistema de información? Que incluye estadísticas y los indicadores establecidos en una matriz de indicaciones de gestión. Esto quiere decir que se deben llevar a cabo las estadísticas que se estableció en una matriz de acuerdo a lo establecido por el equipo de salud y seguridad en el trabajo. Y el cronograma de actividades, que describe paso a paso el cronograma planteado para realización de las actividades del programa de vigilancia epidemiológica ocupacional, como les dije anteriormente. Es un cronograma que estipula las fechas, hora, cuándo se va a llevar a cabo, dónde se va a llevar a cabo, cuánto presupuesto se va a usar, entre otros. ¿Listo? Bueno, entonces ya he explicado el cuadro. Para hacer énfasis en esto y terminar, debemos dar respuesta a la siguiente pregunta. Explique también cómo apoyaría usted la ejecución e implementación del sistema o programa de vigilancia epidemiológica seleccionado en una empresa donde vaya a trabajar como tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Escoja el sector económico y justifique su respuesta. Listo. Entonces, para responder esta pregunta, siendo específicos, yo apoyaría la ejecución e implementación del sistema o programa de vigilancia epidemiológico en una empresa administrativa, de tal modo que donde vaya a trabajar como tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, inicialmente, entonces voy a explicar esto. Pues primeramente trataría de identificar los posibles riesgos psicosociales. Vamos a separar esto acá. 1. Trataría inicialmente de identificar los posibles riesgos psicosociales a los que estén expuestos los trabajadores a nivel mental, a carga laboral, y que sus puestos de trabajo sí estén correctamente equipados, cómo están localizados, el orden de cada uno de los puestos y cómo se desenvuelve cada uno de los trabajadores con su labor cotidiana. 2. Entonces vamos acá a numerarlo como 2. Si los trabajadores como tal desarrollan un trabajo cualitativo o cuantitativo, entre otros, una vez conocidos los diferentes factores a los que se exponen, estudiaría los registros de ausentismo, incapacidades que tengan los colaboradores y que estén relacionados a estrés, migrañas, efectos en la salud o en el trabajo, y de tal modo que los colaboradores tengan respuestas agresivas cognitivas. Ya teniendo en cuenta los diferentes factores en los trabajadores, realizaría encuestas y conversatorios iniciales sobre el control administrativo que debe llevar a cabo cada uno, o sea, su labor diaria. Si en estas actividades los trabajadores están de acuerdo o no lo están, o que se les dificulta, y si tienen sus deberes claros y concretos, entre otros factores, podemos analizar. ¿Listo? Entonces ya luego de haber analizado esto, crearía un plan de capacitaciones con el fin de concientizar y educar a los colaboradores sobre la importancia de mantener sus puestos de trabajo en adecuado orden, además de hacer inspecciones a los sitios de trabajo para verificar que sí se lleva a cabo las condiciones. Para verificar si se lleva a cabo condiciones inadecuadas de trabajo y estas poderlas, en otros términos, corregirlas. Y por último, adoptaría un control para llevar un seguimiento a los colaboradores con patologías existentes, o sea, los trabajadores que ya tienen casos confirmados. Entonces me enfatizaría en la mejoría de los comportamientos psicosociales y así llevar un registro estricto de los problemas cognitivos de los colaboradores. Y de ser necesario y por reportes médicos confirmados, se realizarían las medidas preventivas con el fin de garantizar el bienestar de todos los colaboradores.
Esto es lo que yo haría como trabajadora en salud y seguridad en el trabajo. En, en relación llevando a cabo el manual de programa de vigilancia epidemiológica. Pues en sí haciendo la metodología PHVA. Bueno, y por último, para terminar, esta es la referencia bibliográfica que utilicé para poder llevar a cabo mi trabajo y mi explicación. Entonces, mi interior, manual de programa de vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial, recuperado de este link. Bueno, espero les haya servido, les haya gustado y hayan entendido. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta pronto.